Mi nombre es Sofía, tengo 47 años, y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Valdemorillo, al norte de Madrid. Nuestra casa está en la parte alta del pueblo, rodeada de cipreses y geranios que florecen casi todo el año. Mi vida no es especialmente emocionante. Trabajo como bibliotecaria en el Centro Cultural del pueblo y dedico la mayoría de mi tiempo a mi hijo, Álvaro, de 24 años. Él es mi único hijo y, desde que su padre nos dejó hace muchos años, he sido madre y padre para él. Álvaro siempre fue mi prioridad, mi todo, pero últimamente sentía que esa dinámica empezaba a pesarme. Esa mañana, como de costumbre, me levanté temprano. El sol comenzaba a asomarse entre las montañas, y los rayos entraban por las cortinas de lino blanco de mi habitación. Me miré en el espejo mientras ajustaba mi vestido, un sencillo vestido de lino beige con un escote discreto en forma de corazón que se ceñía suavemente a mi cintura. Mis zapatos, unas sandalias marrones de tacón bajo, estaban desgastados por los años, pero cómodos. En mi cuello, siempre llevaba el pequeño colgante de plata que me regaló mi madre antes de fallecer, un recordatorio de las mujeres fuertes de nuestra familia. Mientras preparaba el desayuno, noté que el grifo de la cocina comenzaba a gotear. Otra cosa más que arreglar, pensé con un suspiro. Álvaro bajó a desayunar, despeinado y somnoliento. «Mamá, ¿puedes dejar de hacer tanto ruido?», dijo con ese tono impaciente que últimamente usaba conmigo. «Buenos días para ti también, Álvaro», respondí con una sonrisa irónica. Aunque a veces me molestaba su actitud, sabía que en el fondo seguía siendo el niño dulce que crié. Pero, como cualquier joven adulto, había crecido queriendo marcar su propio espacio, aunque nunca se había independizado del todo. Al regresar del trabajo esa tarde, el grifo no solo goteaba, sino que ahora soltaba agua a borbotones. Intenté apretarlo, pero empeoré la situación. Desesperada, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Recordé entonces a Joaquín, nuestro vecino. Era un hombre de unos 50 años, alto, de piel bronceada por el sol y cabello entrecano que siempre llevaba perfectamente peinado hacia atrás. Vivía solo desde que su esposa lo dejó hace varios años, según contaban las vecinas. Siempre lo veía trabajando en su jardín o paseando con su perro, un golden retriever llamado Max. Tomé valor y, con una mezcla de vergüenza y necesidad, toqué a su puerta. Joaquín apareció con una camiseta gris ajustada que destacaba sus brazos fuertes y una sonrisa amable que, por alguna razón, me desarmó. «Hola, Joaquín, siento molestarte, pero tengo un problema con el grifo de la cocina y no sé a quién más acudir». «No te preocupes, Sofía, ahora mismo lo reviso», respondió con esa voz grave que parecía llenar el espacio. En pocos minutos estaba en mi cocina, revisando el grifo. Lo observé trabajar mientras yo me mantenía a una distancia prudente, aunque no podía evitar fijarme en sus manos, firmes y hábiles, y en cómo se movía con seguridad. En un momento, me miró y sonrió. «Esto es fácil de arreglar, no te preocupes. Pero necesitaré una llave inglesa que está en mi casa. Dame 5 minutos». Mientras esperaba, traté de calmar el extraño nerviosismo que sentía. No recordaba la última vez que alguien, aparte de mi hijo, había estado tan cerca de mí en casa. Miré mi reflejo en el cristal del horno, me arreglé el cabello y me aseguré de que mi vestido estuviera en su lugar. Cuando Joaquín regresó, solucionó el problema rápidamente. «Listo. Ya no tendrás que preocuparte por este grifo por un buen tiempo». «Gracias, Joaquín. No sé qué habría hecho sin ti. ¿Te apetece quedarte a tomar un café como agradecimiento?». Dudó un momento, pero luego asintió. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. El aroma del café llenó el espacio mientras hablábamos sobre el pueblo, sus habitantes y nuestras vidas. Me contó que, después de su divorcio, había decidido mudarse a Valdemorillo para empezar de nuevo. Mientras hablaba, noté cómo sus ojos claros brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Había algo en el que me hacía sentir cómoda, como si pudiera confiarle cualquier cosa. Nuestra conversación fue interrumpida por Álvaro, que bajó las escaleras y se detuvo en seco al vernos. Llevaba una camiseta holgada y unos pantalones deportivos.
Sus ojos se estrecharon al ver a Joaquín sentado a la mesa con su taza de café. ¿Quién es este?, preguntó, sin molestarse en disimular su incomodidad. Es Joaquín, nuestro vecino. Me ayudó con el grifo de la cocina, respondí, tratando de mantener la calma. Álvaro asintió con desdén, tomó un vaso de agua y subió de nuevo a su habitación, cerrando la puerta con un golpe. Me disculpé con Joaquín por la actitud de mi hijo, pero él simplemente sonrió. No te preocupes, es normal. Es joven y, seguramente, muy protector contigo. Cuando Joaquín se fue, Álvaro bajó de nuevo, esta vez con un tono más agresivo. ¿Por qué traes extraños a nuestra casa? No necesitamos a nadie más, mamá. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Traté de explicarle que solo era una situación práctica, pero él no quiso escuchar. Subió a su habitación, dejando un silencio incómodo en el aire. Esa noche, mientras me sentaba en el borde de mi cama, pensé en lo que había pasado. Sentía una mezcla de culpa y algo más que no podía identificar. Por primera vez en años, alguien me había hecho sentir algo distinto. Pero, al mismo tiempo, sabía que Álvaro nunca lo aceptaría. ¿Era egoísta querer algo para mí después de tantos años de darlo todo por él? Miré por la ventana, hacia la casa de Joaquín. Las luces de su salón estaban encendidas, y me pregunté qué estaría pensando él. Algo en mi interior me decía que esta no sería la última vez que nuestras vidas se cruzaran. Después de aquel día en que Joaquín arregló el grifo y compartimos un café, no podía dejar de pensar en él. No era solo por su amabilidad, ni siquiera por su apariencia atractiva, sino por la forma en que me hizo sentir vista. Durante años, mi vida había girado exclusivamente alrededor de Álvaro y mi trabajo. Nunca me había permitido pensar en mí misma como mujer, solo como madre. Pero Joaquín despertó algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Álvaro bajó con su habitual actitud distante. Decidí no mencionar a Joaquín, pero sentía el peso de sus palabras del día anterior. No necesitamos a nadie más. ¿De verdad no necesitábamos a nadie más? ¿O era simplemente su miedo a que nuestra vida cambiara? Esa tarde, después del trabajo, decidí pasear por el mercado del pueblo. Era sábado, y las calles estaban llenas de puestos con frutas frescas, flores y artesanías. Me detuve frente a un puesto de flores, observando un ramo de margaritas blancas. «Son tus favoritas, mamá», solía decirme Álvaro cuando era niño, y siempre me regalaba una margarita arrancada del jardín. Mientras examinaba las flores, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. «Sofía, qué sorpresa verte aquí». Era Joaquín, sosteniendo una bolsa de pan y una botella de vino. Vestía una camisa azul clara, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando ver sus antebrazos bronceados. Su sonrisa era cálida y sincera, y por un momento, olvidé cómo hablar. «Hola, Joaquín. Estoy comprando algunas cosas para la cena», respondí, intentando sonar casual. «¿Te puedo ayudar a cargar algo?», preguntó, señalando mi bolsa de compras. Acepté su oferta, y caminamos juntos por el mercado, charlando sobre cosas triviales, el clima, el vino local y los planes del próximo festival del pueblo. Pero había algo más en nuestra conversación, una conexión tácita que ninguno de los dos mencionó. Antes de despedirnos, Joaquín señaló un pequeño café en la plaza. «Sofía, ¿te apetece un café? Así descansamos un poco». Dudé por un momento, pensando en lo que Álvaro diría si supiera que pasaba tiempo con Joaquín. Pero al final, decidí que un café no podía hacer daño. Nos sentamos en una mesa al aire libre, bajo la sombra de un olivo. Joaquín pidió un cortado, mientras yo elegí un té con limón. Durante la conversación, Joaquín me habló de su pasado. Me contó cómo, después de su divorcio, se había sentido perdido, sin propósito. Pero encontrar un lugar tranquilo como Valdemorillo lo ayudó a recuperar algo de paz. «¿Y tú, Sofía?», preguntó de repente. «¿Alguna vez pensaste en hacer algo solo para ti?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio, mirando cómo el sol se reflejaba en la taza de té. Nunca había pensado en eso. Toda mi vida había girado en torno a Álvaro,
y aunque lo amaba con todo mi corazón, no podía negar que había perdido una parte de mí misma en el camino. No lo sé, Joaquín. Creo que olvidé cómo hacerlo, admití finalmente. Joaquín me miró con ternura, como si entendiera algo que yo aún no comprendía. Tal vez es hora de recordarlo, Sofía. Al llegar a casa, Álvaro estaba en el salón viendo la televisión. Apenas me miró cuando entré, pero cuando vio que llevaba un ramo de margaritas, su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esas flores?, preguntó con frialdad. Del mercado, Álvaro. Pensé que alegrarían la casa, respondí, tratando de mantener la calma. Él no respondió, pero pude sentir su incomodidad. Sabía que estaba sospechando algo, aunque yo misma aún no sabía exactamente qué estaba buscando en Joaquín. Dejé las margaritas en un jarrón y subí a mi habitación. Esa noche, me miré al espejo más tiempo del habitual. Mi cabello castaño caía en ondas suaves sobre mis hombros, y mis ojos verdes reflejaban algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Decidí cambiarme antes de acostarme, eligiendo un camisón de seda azul claro que había comprado años atrás, pero que casi nunca usaba. Me sentí diferente, más consciente de mí misma. ¿Qué me estaba pasando? Al día siguiente, Joaquín pasó por mi casa para devolverme un libro que le había prestado hacía tiempo, aunque yo ni siquiera recordaba haberlo hecho. Me lo entregó con una sonrisa, y luego me miró con cierta seriedad. Sofía, estoy organizando una pequeña cena en mi casa este viernes. Solo algunos vecinos. Me encantaría que vinieras. La invitación me tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, acepté. Estaré allí, Joaquín. Gracias por invitarme. Mientras veía a Joaquín alejarse, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. No recordaba la última vez que me habían invitado a algo que no fuera relacionado con mi trabajo o con Álvaro. Este era un pequeño paso hacia algo nuevo, y aunque no sabía a dónde me llevaría, estaba dispuesta a descubrirlo. Los días previos a la cena en casa de Joaquín pasaron lentamente. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Mientras preparaba mis cosas en la biblioteca del pueblo, me encontraba distraída, imaginando cómo sería la cena. Joaquín no me había dado demasiados detalles, solo dijo que sería algo informal, pero no podía evitar preguntarme quiénes estarían allí y cómo sería recibir una invitación que no giraba en torno a mi rol de madre o trabajadora. La noche del viernes, decidí vestirme con un poco más de esmero. Escogí un vestido de algodón negro, ajustado en la cintura, con mangas 3/4 y una falda que caía suavemente hasta justo por encima de mis rodillas. Acompañé el conjunto con unas sandalias de tacón bajo en tono dorado, discretas pero elegantes. Me perfumé ligeramente con una fragancia floral que guardaba para ocasiones especiales. Mirándome al espejo, me di cuenta de que me veía diferente. Quizás más segura, quizás más mujer. Álvaro, que había estado encerrado en su habitación la mayor parte del día, finalmente salió mientras terminaba de arreglarme. Su expresión se endureció al verme. ¿A dónde vas vestida así?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. A casa de Joaquín. Me invitó a una cena con algunos vecinos, respondí con calma, tratando de no mostrar mi nerviosismo. ¿En serio, mamá? ¿Ahora vas a cenas? ¿Con ese tipo?, espetó, cruzándose de brazos. Su comentario me dolió, pero decidí no entrar en discusión. En lugar de responder, tomé mi bolso y salí de casa. Cuando llegué a casa de Joaquín, me sorprendió lo acogedora que era. Aunque la fachada era sencilla, el interior estaba decorado con muebles de madera oscura, plantas en cada rincón y una luz cálida que invitaba a relajarse. Joaquín, con una camisa blanca de lino y unos pantalones beige, me recibió en la puerta con una sonrisa. Sofía, bienvenida. Me alegra que hayas venido, dijo, mientras me ofrecía una copa de vino tinto. Miré alrededor y noté que éramos pocas personas, 3 vecinos que conocía de vista, pero con quienes nunca había hablado mucho. Joaquín había preparado una mesa con platos caseros, y la música suave que sonaba de fondo hacía que todo pareciera más íntimo. Durante la cena, Joaquín se sentó a mi lado. Conversamos sobre nuestras vidas,
nuestras pequeñas rutinas y los sueños que alguna vez tuvimos. En un momento, mientras reíamos por una anécdota que contó uno de los vecinos, sentí como su mano rozaba suavemente la mía al apoyar el brazo sobre la mesa. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero que envió un escalofrío cálido por mi cuerpo. Cuando los otros invitados comenzaron a despedirse, Joaquín me pidió que me quedara un poco más. Dudé por un momento, pero algo en su mirada me hizo sentir tranquila. Cuando la puerta finalmente se cerró tras el último vecino, Joaquín encendió otra vela en la mesa y puso música más lenta. Era un bolero clásico, de esos que te hacen suspirar. ¿Te gusta bailar, Sofía?, preguntó mientras extendía su mano hacia mí. No recordaba la última vez que había bailado con alguien, pero asentí. Él me llevó al centro de la sala, colocando su mano suavemente en mi cintura. Sus movimientos eran firmes, pero a la vez delicados, guiándome como si hubiéramos hecho esto muchas veces antes. Su mano en mi espalda baja era cálida, y su cercanía hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. En un momento, nuestras miradas se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Su mano subió ligeramente por mi espalda, y mi respiración se hizo más lenta, más profunda. Sentí como sus labios se acercaban lentamente, pero se detuvieron a centímetros de los míos, esperando algún tipo de señal. Cerré los ojos, dejándome llevar, y entonces el beso ocurrió. Fue suave, delicado, pero lleno de una pasión contenida que parecía haber estado esperando por mucho tiempo. Cuando el beso terminó, Joaquín me miró con una mezcla de ternura y deseo. Me llevó de la mano al sofá, donde nos sentamos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo estábamos ahí, mirándonos, mientras la música seguía sonando de fondo. Su mano acarició mi mejilla, y sentí que el calor subía por mi cuello. «Sofía, no quiero hacer nada que te incomode», dijo con sinceridad, pero sus ojos hablaban de algo más profundo. «No me incomodas, Joaquín», respondí en un susurro, sin poder apartar la mirada. Esa noche, nuestra cercanía se volvió más intensa, aunque mantuvimos los límites del respeto. Sentí cosas que no había sentido en años, pero todo sucedió de una manera natural y delicada, como si Joaquín entendiera exactamente lo que yo necesitaba. Cuando regresé a casa, eran casi las 2 de la madrugada. Las luces estaban apagadas, y el silencio llenaba cada rincón. Subí a mi habitación y me quité el vestido lentamente, recordando cada detalle de la noche. Me sentí culpable, pero también llena de vida. Por primera vez en años, algo dentro de mí había despertado. Me miré en el espejo, notando un leve rubor en mis mejillas y una sonrisa que no podía borrar. Pero esa felicidad fue breve. En el fondo sabía que Álvaro no aceptaría esta nueva parte de mi vida, y la idea de enfrentarlo me llenaba de incertidumbre. Los días después de la cena en casa de Joaquín estuvieron llenos de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una chispa de felicidad que hacía años no experimentaba. Por otro lado, sabía que la tensión con Álvaro crecía. Él no mencionaba nada directamente, pero su actitud era más distante, más fría. En casa, el silencio entre nosotros era casi ensordecedor. Una tarde, mientras preparaba la cena, Álvaro finalmente rompió el hielo. Bajó las escaleras con pasos firmes y se detuvo en la puerta de la cocina. Su rostro reflejaba una mezcla de enojo y confusión. «¿Puedo saber qué está pasando contigo, mamá?», dijo, cruzándose de brazos. Levanté la mirada de las verduras que estaba cortando y traté de mantener la calma. «¿Qué quieres decir, Álvaro? No me trates como si no supiera lo que está pasando. Te he visto salir más seguido, llegar tarde. ¿Estás saliendo con ese vecino?». Su tono era acusador, casi infantil. Sentí como el calor subía por mi cuello, pero decidí enfrentar la situación con honestidad. «Sí, Álvaro. He pasado tiempo con Joaquín. Es un buen hombre, y me hace sentir bien». Por un momento, pareció sorprendido. Luego, su expresión se endureció. «¿Cómo puedes hacer esto? ¿A nosotros no nos bastaba con estar juntos? ¿Ahora necesitas a alguien más?». Su comentario me golpeó como una bofetada. Tomé un respiro profundo antes de responder. «Álvaro, te amo con todo mi corazón. Siempre has sido mi prioridad, pero
¿Acaso no tengo derecho a ser feliz? No necesitas a nadie más, mamá, gritó, golpeando la mesa con el puño. Siempre hemos sido tú y yo. No entiendo por qué ahora todo tiene que cambiar. El silencio que siguió a su grito fue denso y sofocante. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no quería llorar delante de él. En lugar de eso, me limpié las manos con un paño y salí de la cocina, dejando la conversación inconclusa. Esa noche, después de que Álvaro se encerrara en su habitación, decidí salir a caminar. El aire fresco de la noche me ayudó a calmarme. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a la casa de Joaquín. Las luces estaban encendidas, y su silueta se veía a través de la ventana. Dudé por un momento antes de tocar la puerta. Cuando Joaquín abrió, notó de inmediato que algo no estaba bien. Me invitó a pasar y me ofreció una copa de vino. Nos sentamos en su sala, y le conté lo que había sucedido con Álvaro. Joaquín escuchó en silencio, sin interrumpirme, mientras yo dejaba salir todo lo que había estado reprimiendo. Sofía, es normal que Álvaro se sienta así. Has sido tú y él contra el mundo durante mucho tiempo. Pero él también tiene que entender que mereces ser feliz, dijo, colocando una mano en mi hombro. No sé cómo hacerlo, Joaquín. No quiero lastimarlo, pero tampoco quiero renunciar a esto, a nosotros, respondí, dejando que una lágrima cayera por mi mejilla. Joaquín se inclinó hacia mí y limpió suavemente la lágrima con su pulgar. Su gesto fue tan tierno que sentí un nudo en la garganta. Sin decir nada más, me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Las visitas a casa de Joaquín se volvieron más frecuentes. Aunque intentábamos mantener nuestra relación discreta, el pueblo no era grande, y los rumores comenzaron a circular. Una vecina en el mercado me miró con una sonrisa maliciosa cuando mencioné el nombre de Joaquín. He oído que tienes suerte con tu vecino, Sofía, dijo con un tono que me hizo sonrojar. Decidí ignorar los comentarios, pero sabía que Álvaro también los escuchaba. Una noche, cuando regresé a casa después de haber pasado la tarde con Joaquín, Álvaro me estaba esperando en la sala. Esta vez no gritó, pero su mirada era fría, casi desconocida. ¿De verdad crees que esto va a durar?, preguntó, con un tono sarcástico. Álvaro, no es justo que me hables así. Yo no te he pedido permiso para vivir mi vida, respondí con firmeza. Él no respondió. Simplemente se levantó y se fue a su habitación, dejando un silencio pesado detrás de él. Una tarde, Joaquín me invitó a su taller, donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre. Era un espacio amplio, lleno de herramientas, maderas y muebles a medio hacer. Me mostró un pequeño baúl que estaba tallando, explicándome los detalles con una pasión que me fascinó. Es hermoso, Joaquín, dije, pasando los dedos por la madera suave. No tanto como tú, Sofía, respondió, mirándome con esa intensidad que siempre me desarmaba. Me acerqué para observar más de cerca el baúl, pero Joaquín aprovechó el momento para colocar una mano en mi cintura. Me giré hacia él, y antes de que pudiera decir algo, sus labios encontraron los míos. Fue un beso más profundo que el primero, lleno de deseo y confianza. Esa tarde, nuestra relación cruzó un nuevo umbral. Aunque mantuvimos los límites del respeto, la intimidad entre nosotros se volvió más palpable. Joaquín no solo era un hombre amable y protector, sino alguien que sabía cómo hacerme sentir especial. Sin embargo, mientras mi relación con Joaquín florecía, la tensión con Álvaro alcanzaba un punto crítico. Una noche, al regresar a casa, encontré una nota en la mesa del comedor. Decía simplemente: necesito tiempo para pensar. No me esperes despierta. El corazón me dio un vuelco. Sabía que Álvaro estaba luchando con sus propios demonios, pero no podía evitar sentirme culpable. ¿Estaba sacrificando su bienestar por mi felicidad? Y si era así, ¿realmente valía la pena? Esa noche, después de leer la nota de Álvaro, sentí un vacío en el pecho. Aunque sabía que necesitaba espacio, no podía evitar preocuparme. ¿A dónde había ido? ¿Qué estaba pensando? La casa, que siempre había estado llena de su presencia, ahora parecía demasiado grande y silenciosa. Traté de llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Me senté en el sofá,
con las luces tenues y una manta sobre los hombros, pensando en cómo habíamos llegado hasta aquí. Álvaro era mi hijo, mi razón de vivir durante tantos años, pero ahora me encontraba en una encrucijada, mi felicidad o su paz. Era una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. A la mañana siguiente, Joaquín vino a verme. Notó de inmediato que algo estaba mal. Después de explicarle lo sucedido, él me abrazó y me dijo algo que me dio fuerzas. Sofía, Álvaro es un hombre adulto. Tiene que entender que mereces vivir tu vida. Pero también necesita tiempo. No te culpes por querer ser feliz. Sus palabras eran ciertas, pero no aliviaban completamente mi inquietud. Decidimos salir a caminar para despejar mi mente. Nos dirigimos hacia el lago que estaba a las afueras del pueblo, un lugar tranquilo y rodeado de árboles. Joaquín tomó mi mano mientras caminábamos, y aunque su gesto me daba paz, mi mente seguía dividida. De repente, vimos a alguien sentado en una de las rocas cerca del lago. Era Álvaro. Parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en el agua. Cuando nos vio, su expresión cambió. Se levantó rápidamente y se acercó a nosotros con una mezcla de rabia y dolor en sus ojos. ¿Esto es lo que haces ahora, mamá? ¿Pasear con él como si yo no existiera? Espetó, señalando a Joaquín. Álvaro, no es lo que piensas. Intenté explicarme, pero él me interrumpió. Siempre fuimos nosotros dos. ¿Y ahora me reemplazas con él? Gritó, su voz quebrándose al final. Joaquín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Álvaro, no estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo quiero estar con tu madre y hacerla feliz. Las palabras de Joaquín parecieron enfurecer aún más a Álvaro. Dio un paso hacia él, y por un momento temí que las cosas se salieran de control. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Sus hombros se hundieron, y una lágrima cayó por su mejilla. No quiero perderte, mamá, dijo finalmente, en un susurro. Mi corazón se rompió al escucharlo. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza, sintiendo como su cuerpo temblaba. Nunca me perderás, Álvaro. Siempre serás mi hijo, mi todo. Pero también tengo derecho a ser feliz. Y necesito que lo entiendas. Volvimos a casa juntos esa tarde. Aunque Álvaro no dijo mucho, parecía más tranquilo. Joaquín decidió darnos espacio y se despidió con un suave beso en mi frente. Sentí una mezcla de gratitud y tristeza mientras lo veía alejarse. Esa noche, Álvaro y yo tuvimos una larga conversación. Por primera vez en mucho tiempo, hablamos de nuestras emociones, de nuestros miedos. Él admitió que se sentía desplazado, como si Joaquín estuviera robándole su lugar. Yo le expliqué que nadie podría reemplazarlo, pero que mi vida no podía girar únicamente en torno a él. Parecía entender, aunque sabía que el proceso no sería fácil. Las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Álvaro hizo un esfuerzo por aceptar mi relación con Joaquín, y yo intenté ser más sensible a sus sentimientos. Joaquín, por su parte, se mostraba paciente y comprensivo, dando pequeños pasos para ganarse la confianza de mi hijo. Pero todo cambió una tarde, cuando Joaquín llegó a casa visiblemente perturbado. En su mano llevaba una carta que había encontrado en su buzón. La carta no tenía remitente, pero el contenido era claro. Alguien lo acusaba de tener una relación inapropiada conmigo y lo amenazaba con hacer público el asunto si no se alejaba. ¿Quién podría haber hecho esto?, preguntó Joaquín, claramente afectado. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. La primera persona que vino a mi mente fue Álvaro. No quería creerlo, pero todo apuntaba a él. Decidí confrontarlo esa misma noche. Álvaro negó haber enviado la carta, pero su reacción lo delató. Evitaba mirarme a los ojos, y su voz temblaba mientras trataba de defenderse. Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti, mamá. Él no es de confianza. No puedes depender de alguien como él, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Álvaro, no tienes derecho a decidir qué es lo mejor para mí. Estoy cansada de sentir que tengo que elegir entre mi felicidad y la tuya, respondí, tratando de mantener la calma. La discusión terminó con Álvaro saliendo de casa furioso, dejando detrás un silencio pesado. Me sentí rota, dividida entre el amor por mi hijo y los sentimientos que tenía por Joaquín.
Joaquín, al enterarse de lo que había pasado, tomó una decisión que nunca esperé. Una noche vino a verme, con una expresión seria pero llena de tristeza. Sofía, no puedo seguir haciéndote esto. No quiero ser la razón de tus problemas con Álvaro. Creo que es mejor que me aleje. Sentí como mi mundo se desmoronaba. Traté de convencerlo de que podíamos superar esto juntos, pero Joaquín parecía decidido. Nos despedimos con un abrazo largo y doloroso, y lo vi marcharse, llevándose con él la chispa de felicidad que había encontrado. Álvaro regresó a casa unos días después, y aunque intentamos retomar nuestra relación, algo se había roto entre nosotros. Yo seguía adelante, enfocándome en mi trabajo y en la rutina, pero una parte de mí siempre recordaba a Joaquín. Unos meses después, mientras paseaba por el mercado del pueblo, escuché que Joaquín había vendido su casa y se había mudado. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, pero también una pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Habría tomado la decisión correcta? La respuesta aún no la sé. Pero algo me dice que esta historia no ha terminado. Gracias por ver. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Y, por supuesto, nos encantaría que te suscribieras.